Tele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada 8 días y pues bueno, seguimos aquí en casita y bueno, espero que se encuentren muy bien con toda su familia, que estén con mucha salud y bueno, esperemos que esto pase pronto porque bueno, cada día se complica un poco más. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y de un animalito que híjole, no nos va a alcanzar el tiempo y tenemos un invitado especial que bueno, hemos añorado tenerlo como antes, pero bueno, por cuestiones de trabajo no se ha podido. Pero aquí tenemos con nosotros al médico veterinario zootecnista Javier Ojeda. Javier, qué gusto que estés con nosotros, de verdad. ¿Qué tal? Un gusto a todos, saludar Sofía, de nuevo muchas gracias por la invitación, ya obviamente sí, se extrañaba el estar en La Hora Animal, muchas gracias por la invitación de nuevo, repito, me da un gusto compartir con ustedes y bueno, espero que todos en casa, todos los que nos estén escuchando estén guardados y con bien. Así es, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a hablar de un animal muy peculiar, que bueno, pues a veces decimos es reptil o qué es, ¿verdad? Pero que bueno, aquí en México creo que no lo conocemos mucho, pero está de moda por toda esta enfermedad del coronavirus y es el pangolín, ¿verdad, Javier? Sí, exacto. Es un bicho súper raro, en realidad. Yo me acuerdo de cuando niño tenía un libro de animales, Ajá. ahí con imágenes y demás, y siempre me daba la atención muchísimo ese ejemplar, porque pues no se veía nada parecido a lo que conocemos nosotros, ¿no? No es nada que ver con nuestra fauna nativa americana, es totalmente fuera de lo que conocemos, ¿no? Es como una mezcla de varios animales, en fin, y se me hacía bastante misterioso. Y realmente, pues yo no tengo ninguna oportunidad de verlo en vivo, únicamente en fotografías, videos, obviamente documentales, etcétera, etcétera. Pero sí es un ejemplar que ahorita, unas especies que ahorita han estado pues bastante en el ojo del huracán, han estado muy mencionadas por desafortunadamente muchas situaciones que ponen en riesgo a su especie, ¿no? A las poblaciones en nuestro planeta. Pues Así. han sido ahora sí, por las condiciones equivocadas, por las que están en boca de todos, pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto ahorita. Claro, pues pareciera verlo de lejos que parece un reptil, pero pues no es un reptil, es un mamífero, ¿verdad? Que vive en Asia y en África, por eso no es tan común para nosotros. Sí, no, en primer lugar, pues para describirlo, yo incluso también me los imaginaba así súper gigantes, ¿no? Porque los veía tan raros de niño como si fueran dinosaurios, pero en realidad son animales pequeñitos. Como dices, sí son 8 especies las que hay. Así, Sí son animales alargaditos, tienen la cola muy larga y ya, una característica muy importante es que están totalmente cubiertos de escamas. así es. Ni siquiera se parecen o tienen cierta resemblanza con lo que conocemos en el armadillo, que es piel dura. Ajá, Eh, ajá, pero ellos sí tienen unas escamas que tal cual son como en forma de rombo, son romboidales, y toda la parte superior del cuerpo, desde un poquito detrás de la nariz hasta toda la cola, está cubierta de estas escamas. Entonces solamente tienen el pelo de la parte del vientre y la parte interna de las patitas. ah, ok, Son mamíferos porque, como bien comentas, pues sus crías se alimentan de leche y tienen pelo. Pero estas escamas son pelo modificado, no es como una escama de un reptil, sino en realidad se parecería más a pues, la proteína, bueno, es queratina, la proteína de las uñas, es la proteína también de que lo que está compuesto
el cuerno del rinoceronte, también por ahí son situaciones muy similares por las que han estado en peligro estas especies, pero sí están totalmente cubiertos como de armadura, ¿no? Por eso se me hacía que fueran como los dinosaurios, el estegosaurio, que es no sé, uno de los más comunes, que también tiene sus placas armadas en todo el dorso, así yo me los imaginaba, ¿no? Y son animales, pues que no pesan mucho, en realidad el más grande, la especie de pangolín más grande, se han hecho algunos reportes de que Sí. cerca de los veintitantos, 30 kilos, ¿no? Pero los otros son mucho más pequeñitos, cerca de los 10 kilos, etcétera, ¿no? Entonces, Ah, ok. son, repito, animales no tan grandes, bastante huidizos y sobre todo, pues también lo que hace que sea más difícil de observar es que sus comportamientos, excepto una de las especies, todos los demás son nocturnos, ¿no? Entonces, pues sí son bastante raros de poder observarse incluso en vida silvestre en sus Claro, lugares donde habitan. claro. Miden más o menos de 30 a, ¿qué serán? Unos 140 centímetros, ¿verdad? Sí, exacto, depende de la especie, porque hay unos que tienen la cola muy grande, que incluso esa cola también, al ser, decíamos, una mezcla de varios animales, ¿no? Hay esas especies, tienen la particularidad de que la cola es prensil, es como si fuera la cola de un mono araña o de un mono zaraguato de los otros, de los monos americanos, ¿no? Y pueden soportar el peso, se cuelgan, el resto del cuerpo está soportado por la cola. Entonces, sí hay unos que tienen la cola mucho más larga, pero los demás, como bien dices, son 40 centímetros, 50 centímetros, 60, no sé, muy pequeñitos, ¿no? Realmente no son animales con todo y cola que sean demasiado largos. Claro. Y por ejemplo, las hembras son más pequeñas que los machos, ¿verdad? Así es, sí, las hembras son más pequeñas que los machos. Aquí tenemos la particularidad de que estos ejemplares también son bastante escurridizos y bueno, los animales son solitarios, ambos sexos son solitarios, no tienen oportunidad de estar juntos, no tienen grupos de familias, a veces viven en pareja algún tiempo, en donde están conviviendo, criando al pequeño durante cierto tiempo, pero se la pasan solitos. También ellos tienen territorios individuales, las hembras se la pasan con sus crías cierto tiempo, hasta que tienen su madurez sexual, pero mientras tanto tienen su territorio individual, que no comparten con las hembras, y generalmente los machos sí tienen su territorio, en donde están varias hembras incluidas, y pues bueno, lo defienden incluso también de otros machos. No se sabe mucho si son territoriales o si llegan a ser agresivos entre ellos, pero generalmente son animales, repito, huidizos, ¿no? Si tienen un buen método de defensa bastante importante por las escamas, ¿no? Porque eso lo que hace es que se hacen bolita, como si fuera un erizo, como si fuera pues el armadillo, y dejan todas las escamas hacia afuera, como si fuera una bola de pinchos, de picos, y así es como se defienden. Incluso también la cola, que mencionabas que es larga, de las especies que las tienen así, pues pueden darle coletazos, latiguear, y las escamas, como si fuera el pelo, pues las levantan, ¿no? Y entonces los bordes cortantes de las escamas pues pueden lastimar a quien los estuviera atacando, ¿no? Pero generalmente no son animales agresivos, entonces realmente no se conoce cómo pudiera ser esa interacción entre sexos en realidad. Ah, ok, perfecto. Oye, y hay unos que son diurnos y otros son nocturnos, ¿verdad? Sí, la mayoría son nocturnos y pues bueno, ya que también a lo mejor el tamaño pequeñito y demás, pues les cuesta un poco menos de trabajo buscar su alimento y obviamente defenderse, ¿no? Pero sí es más complicado luego verlos, pues porque no tienen actividad a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y obviamente pues también la búsqueda de alimento es diferente porque incluso hay algunos que están a nivel de suelo y otros que viven en los árboles y buscan su alimento de esa manera, ¿no? Claro. Oye, Javier, y también, bueno, creo que ellos viven en madrigueras, ¿verdad? Que ellos van haciendo con su hocico. Sí, en madrigueras o en huecos de los árboles que utilizan ahí también, los agrandan. No tanto con el hocico porque ellos también son un grupo de mamíferos
que no tienen dientes, no tienen colmillos, ¿no? Antes se pensaba que estaban relacionados mucho con los osos hormigueros, los armadillos, incluso con los perezosos, que son de el otro grupo de los tubidentados, los mimecófaga, pero no, realmente están mucho más emparentados con los carnívoros. Entonces, bueno, aún así, los dientes ya desaparecieron, no los tienen por su dieta y su evolución y demás. Entonces, no pueden morder como si quisieran desgarrar o algo así, no tienen, incluso la abertura de la boca es más pequeña. Entonces, ahí se ve perfecto las garras, por ejemplo, que esas son con las que utilizan para excavar. Se alimentan de insectos, bueno, principalmente termitas y hormigas, ¿no? Y la lengua es larguísima. Entonces, también por eso se pensaba que pudiera estar relacionado con este grupo de animales como los hormigueros, pero en realidad es una situación como de evolución convergente, es decir, diferentes grupos de animales se especializaron en alimentarse de alguna presa en particular, ocuparon algún nicho ecológico y entonces empezaron a desarrollar unas cualidades al mismo tiempo, sin estar relacionados taxonómicamente entre sí, sino simplemente vieron pues, que la evolución es más fácil que sea un hociquito alargado, una lengua muy larga, con saliva pegajosa, y entonces es más fácil poder atrapar a las presas, a las termitas y a las hormigas de esa manera. Entonces, esas garras las utilizan para romper todos los nidos, las cortezas de los árboles, etcétera, y ya están expuestas las hormigas, las termitas, y es cuando con la lengua las barren, se puede decir, las meten entre los huequitos que hicieron y se lo comen. Entonces, esas garras son las que utilizan para escarbar rápidamente, incluso pueden esconderse ellos en muy poco tiempo, hacen unas madrigueras rápidamente para protegerse de algún peligro, por ejemplo, cuando hay algún incendio, cuando viene algún depredador, hacen sus madrigueras profundas en la tierra y escapan del peligro de esa manera. Ah, muy bien. Oye, fíjate que, bueno, yo vi que, bueno, sus escamas las usan para protección, que por ejemplo, si un león lo quiere atacar, no le pasa nada. Es Sí, cierto. bueno, no son tan duras, ¿no? Pero sí, por supuesto, pueden mantener a raya a lo mejor algún león juvenil, algún cachorro, sin duda, porque pues no tienen oportunidad de poder dar una mordida fuerte, ¿no? En realidad es una armadura de bastante protección y como se hace en una esfera completamente en la nariz, la acercan hacia el vientre y las patitas también las meten, realmente es una esfera bastante dura, bastante fuerte y pues es difícil con la fuerza poder abrirlos y llegar, si fuera un depredador, a morderlos en la única zona donde tienen desprotegido, que sería el vientre, ¿no? Ahí ese sería su único punto débil, o cerca de la cabeza, la nariz, por ejemplo, además. Entonces, pues por eso es que se protegen muy bien. Y de hecho esas escamas pues también les ayudan bastante a protegerse de las hormigas. Cuando están rompiendo los nidos, las hormigas pues, obviamente tratarán de defenderse, se meten entre las escamas y demás, y luego el pangolín nada más como que cierra las escamas, las apachurra, y entonces puede matar a las hormigas, ¿no? También de esa manera. Y pues también para protección, aunque no, a lo mejor no tanto para los depredadores grandes, pero sí para sus presas, pueden cerrar la nariz, pueden cerrar los ojos muy fuerte para evitar que los piquen, y pueden cerrar también las orejitas. Entonces ya las hormigas no se pueden meter hasta los oídos, ¿no? Cierran todos los orificios naturales de la cabeza, por ejemplo, y pues obviamente es más difícil que los lleguen a picar o que los molesten, ¿no? Entonces destruyen los nidos y ahí se queda el pangolín un buen rato removiéndolo con la lengua, alimentándose sin ser molestado. Ah, ok. Oye, y también nos podrías contar de una glándula que tiene por ahí que también es medio rara. Pues esa es igual, como decíamos, una mezcla, ¿no? De varias situaciones. Hay muchos mamíferos carnívoros que tienen sus glándulas anales Ajá. modificadas. La más común es el zorrillo, ¿no? Producen
un almizcle de un olor muy penetrante y cuando se sienten amenazados, pues presionan esas glándulas y expulsan el almizcle. Entonces, eso mismo sucede con el pangolín. También, aparte de su defensa de las escamas, tienen estas glándulas que también son un olor muy penetrante. No es tanto como el zorrillo, pero sin embargo, es suficiente como para que si algún depredador anda por ahí y se acerca, pues lo puede arrojar, ¿no? Entonces, también sirve bastante para defenderse. Y pues, en una foto que andaba por ahí, ahorita que pusiste en el video, que está parado de manos, ¿no? También el pangolín, si es necesario, pues también en algún momento podría lastimar con las garras delanteras, ¿no? Ahí no es su mejor ángulo porque sí deja bastante descubierto el vientre, pero sin embargo, pues bueno, podría ser la otra manera de defenderse, ¿no? Sin embargo, pues bueno, son animales bastante tranquilos y pues prefieren más bien alejarse a tener alguna confrontación y si algo sucede, pues hacen esferita y esperan a que pase el peligro. Okay. Oye, Javier, ¿estos animalitos están en montaña o dónde? Pues viven en zonas pues, generalmente tropicales o subtropicales, donde hay una buena cantidad de insectos, ¿no? Sí, las especies africanas sí están mucho más a lo mejor hábitats más resecos, más áridos, en donde pues están las termitas, ¿no? Al fin y al cabo ahí es donde es el hábitat natural de sus presas, y incluso zonas semidesérticas, pero las especies asiáticas, que son 4, a diferencia de las africanas, que son las otras 4, pues generalmente están en lugares pues mucho más tropicalosos, ¿no? No tienen mayor cuestión no llegan a tanto como si fuera una montaña o climas fríos, no, ni mucho menos, ¿no? Generalmente están en la parte cercana a los trópicos, a las fuentes de calor. Ah, ok. Pues hemos hablado de todas sus características. Yo te quisiera preguntar, ¿aquí en México podemos conocer algún ejemplar o no hay? No, no hay, es bien ¿Verdad? difícil mantenerlos en cautiverio. Sí, no. Nunca he escuchado que en América, no recuerdo si en Estados Unidos pudiera haber algo así, pero la verdad es que me parece muy raro. Más bien tendríamos que intentar ver alguno en sus países nativos, Claro. en África o en Asia, ¿no? De acuerdo con como estabas mencionando tú ahorita en tu mapita, porque al ser unos animales que se alimentan con larvas y insectos adultos muy específicos, es decir, las termitas y las hormigas de ciertas especies y demás, el mantenerlos en cautiverio es muy complicado. Claro. Un ejemplo que tenemos aquí en nuestro país son como los tamandúas o los hormigueros pequeñitos. Ajá. También ellos tienen una alimentación tan especializada que a pesar de los cuidados que se tengan en cautiverio, generalmente mueren por deficiencias nutricionales. Entonces, en el caso del pangolín es igual. No hay reportes en muchos zoológicos donde los puedan mantener. Sí se han mantenido en China, se han mantenido en la India, es donde pues, de manera internacional se conoce que hay, incluso que se han podido reproducir, pero la mayoría de ellos generalmente muere a los pocos años de poder ser mantenidos en algún zoológico, pues por diversas situaciones, ¿no? Pero principalmente la dieta es una de ellas. Entonces, la particularidad de poderse mantener bajo el cuidado humano es realmente bastante remota, ¿no? Porque seguramente no podríamos tenerlos con el bienestar que ellos requieren. Claro. En Pakistán, en un zoológico, ahí me mandaron unas fotografías, pero pues yo la verdad no recordaba aquí en México pues nunca haber visto uno. Y de Sí, hecho no. sabía que era. Cuando yo la primera vez escuché tu nombre dije, ¿qué es eso, no? Pero bueno, desafortunadamente por esta situación del COVID que estamos viviendo, pues lo estamos conociendo, ¿no? Sin Sí, embargo, exacto. ajá, de toda su protección y de todas las características que nos has mencionado, para conocerlo un poco más, a mí en lo personal me da mucha tristeza este pobre animal, ¿no? ¿Por qué? Porque es el animal más cazado en el mundo, ¿no? Según los Sí, datos. sí, yo te decía que es conocido, pero por las
peores situaciones, ¿no? En realidad es un ejemplo muy desafortunado de qué es lo que estamos haciendo los seres humanos con nuestra fauna. Y Exacto. digo nuestra porque, pues bueno, me la apropio un poquitito al vivir en el planeta, ¿no? No tenemos otro a dónde irnos. Entonces, todos de alguna manera, pues, estamos involucrados y simplemente, pues, vale la pena estar informados, ¿no? Y como bien dices, es el mamífero más traficado del mundo. Entonces, eh, se le caza por la piel, principalmente, bueno, hay las escamas, porque, pues, como otras muchas especies, ciertos poderes medicinales, ¿no? Que utilizan para medicina tradicional china, principalmente, o en los países donde viven. Entonces, se los caza para comérselos, pero principalmente se les caza en África, por ejemplo, para importarlos a India o a China, que es donde el consumo de la carne es muchísimo más eh, pensado como un estatus social, ¿no? En restaurantes de lujo cuesta mucho más esa carne ahí, porque obviamente ya está prohibido y pues bueno, se surte a estos sitios de manera ilegal y las escamas igual, ¿no? Se surten allá porque pues, se tienen precios muchísimo muy altos, ¿no? Exorbitantes. Entonces, se están diezmando las poblaciones de este ejemplar, sobre todo porque pues decíamos no es ni agresivo, no es fácil de cazar, de atrapar, no va a ocasionar ningún daño a las personas que lo quieran capturar y pues bueno, se capturan vivos o se matan y se les quitan las escamas y se mandan las escamas. Y desafortunadamente ha habido últimamente noticias de cargamentos de toneladas de escamas de pangolín que van de manera ilegal a estos países asiáticos, ¿no? Entonces, eso implica que se maten millones de animales, ¿no? Se supone que de los 100,000, 200,000 que de repente se calcula, no es ni la décima parte de los animales que se han matado en el transcurso del año. Entonces, Así sí es. es una presión grandísima sobre las poblaciones de especies silvestres y que se están acabando simplemente por un platillo, el quererse comer un trozo de carne de este ejemplar y el echarse polvitos de escamas, que es lo mismo que te echaras polvito de tus uñas en un té o algo por el estilo, que no tuviera ninguna razón de ser, ¿no? No te va a curar de nada ni va a servirte de nada esta situación, simplemente son por creencias que pues vale la pena ir evitando, pero pues desafortunadamente mucha de la población mundial pues sigue pensando así y es lo que está acabando con estas poblaciones de ejemplares, ¿no? Así es. Sí, desafortunadamente para los chinos este animalito es un manjar y pagan por Sí, él un plato, como lo acabamos de ver, entre 50 y $60, ¿no? Y los híjole, tienen, sí, no. ajá, los tienen enjaulados, como vimos anteriormente en la fotografía, y cuando llega alguien a un restaurante y lo pide, pues lo tienen ahí, ¿no? Y Sí, aparte, y aparte, pues lo tienen en malas condiciones, porque pues si decíamos que con toda la técnica, el cuidado y demás, es muy difícil que sobrevivan en algún zoológico, pues evidentemente estos animalitos no les dan de comer, están en condiciones totalmente inadecuadas y pues incluso hasta enfermos, ¿no? no, y aparte, haz de cuenta, como tú bien dices, ¿no? Bueno, de lo de las escamas, hubo en el 2013, según los datos dicen, que fue el mayor cargamento ahora sí de las escamas, fueron 10,000 kilos de escamas y esto da como 25,000 animales. Imagínate nada más qué caza de estos pobres animales. Sí, claro. Y bueno, los tienen en los restaurantes, Y pero ese fue el que se atrapó. Ese cargamento fue el que se detuvo, ¿no? Quién sabe cuántos más desafortunadamente hayan pasado por ahí con exacto. la misma cantidad. Ajá, bueno, y dicen que el más grande fue de 23,000 toneladas. Y Sí, no. esto representa 1,000 euros para cada pago. O sea, es increíble lo que les deja este animal, por eso lo hacen así, lo cazan, ¿no? Y aparte, Sí, Javier, claro. la muerte en un restaurante es tremenda porque lo agarran a martillazos hasta que pierde el conocimiento. Y bueno, ya es muy desagradable decir cómo
lo procesan para poder Sí, servirlo, ¿no? claro, sí, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? No es la única carne con la que podemos alimentarnos, no tiene ninguna razón de ser si quisiéramos consumirlo, no tiene nada de medicinal, ni de fabuloso, ni de mágico, ni nada, ¿no? Entonces, pues son situaciones totalmente fuera de lo racional que están sucediendo y pues están poniendo en peligro esta especie, ¿no? Sobre todo también pues, porque la tasa de natalidad que tienen de nacimiento pues, es muy pobre. Entonces, para que se recuperen las especies, este número de especies muy rápido, pues va a ser muy complicado. Exactamente. Y pues aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, creo que nada más tienen una cría, ¿verdad? Por cada vez que dan a luz. Sí, sí. Sí, y no se sabe tampoco mucho sobre su reproducción. O sea, se ha intentado reproducirse, bueno, hablando algo bueno de los chinos, pues obviamente hay personas que sí están muy preocupadas, ¿no? Por esta situación. En China está un centro de reproducción, de readaptación de los de pangolines, incluso de cría de ellos, ¿no? Porque pues exactamente todo este tráfico ilegal, pues en algún momento se pueden capturar a estos animales, se les decomisa, ¿no? A los cazadores furtivos. Entonces, de alguna manera se tendrían que intentar rehabilitar y regresar. No siempre es posible, pero por lo menos en este centro se han hecho algunos avances. Y se ha visto que es muy variable entre las diferentes especies las cuestiones de reproducción. Hay algunas que son de unos 150 días, otros 180, otros 200 días. Es una vez al año y generalmente nada más tienen una sola cría. Y que la cría pues nace pues bien pequeñita, unos 100 gramos, 150 gramos, ¿no? Súper chiquitín. Entonces, de aquí a que también crece, madura, tiene una, no se ha sabido también su cuestión de madurez sexual. A veces algunas especies también dicen, a lo mejor las más pequeñas, cerca del año, incluso menos del año, y hay otras que son casi hasta los 2 años. Entonces también eso varía mucho, pero pues hasta entonces, por lo menos si le hacemos el promedio, la hembra tiene que cuidar a su cría por un año antes de ser madura y poderse ser independiente, ¿no? Entonces, pues se va a tardar todo este tiempo en volver de nuevo. O sea, pare hoy, tiene una gestación hasta se gesta hoy, pare hasta el siguiente año, cuida la cría año, año y medio, entonces hasta casi el tercer año puede volver a quedar gestante y volver al ciclo, ¿no? Entonces, pues sí es muy difícil el que las poblaciones se recuperen rápido. Y si sigue este ritmo de saqueo y de tráfico ilegal, pues los va a poner en peligro rápidamente, ¿no? De hecho, hay 2 especies que están en peligro crítico y las otras especies están en peligro de extinción o vulnerables, ¿no? O sea, ya también aún un poquitito de pasar a una mayor clasificación de peligro de desaparecer. Ok, muy bien. Y bueno, pues conociendo un poco del panorama de este animalito, pues llegamos a lo que comentamos, que en China pues se come este animal, ¿no? Como muchos que se comen ahí, hay todo se comen, ¿verdad? Arañas, Así víboras, es. murciélagos, todo, ¿no? Claro. Y bueno, anteriormente el año pasado tuvimos un programa muy bonito acerca de los murciélagos, ¿verdad? Sí, Y ahora, bueno, sí, resulta sí, que sí. a lo mejor el murciélago o el pan o este animalito, pues El trae, pangolín. el pangolín trae el coronavirus, ¿no? Pero tú, ¿qué nos Exacto. podrías comentar acerca del pangolín? Bueno, en particular con este tema, sí se supone que es una de las especies en las que un virus que ellos tienen, que puede ocasionar alguna situación respiratoria, realmente no se sabe una patogenia de esta enfermedad, y mucho menos, ¿no? Pero los coronavirus son virus que se encuentran en la naturaleza, o sea, muchas especies lo tienen, entonces, y viven en equilibrio con esas especies, este tipo de patógenos. Entonces, se supone que este virus pudo haber cambiado, mutado, ser transmitido, incluso no se sabe si de manera natural en el hábitat donde conviven los pangolines y ciertas especies de murciélagos hay esa transmisión
siempre, ¿no? Eso realmente no se conoce. Se aisló el virus del pangolín en unos ejemplares que se capturaron, que eran de manera ilegal, que se veía que tenían lesiones en los pulmones, y ahí fue donde se encontró el virus. Pero bueno, no significa que lo hayan adquirido en X o Y lugar, sino muy probablemente en vida silvestre se mantenga. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si del pangolín pudo haberse adaptado a un murciélago o viceversa, y de alguna manera ese virus fue el que se transmitió hacia nosotros y que ha resultado en este coronavirus que está ocasionando el COVID-19, ¿no? La enfermedad actual, ¿no? Entonces, se les está también culpando, no, es que los pangolines nos contagiaron, no, tampoco. Esos virus viven en ellos, en estas poblaciones, de manera natural, no tendría por qué haber ningún tipo de contagio, ni mucho menos. Y desafortunadamente, nuestras actividades son las que están ocasionando las posibilidades de contagio. Si han vivido miles de años, realmente nadie los estaría tan seguro de eso, ¿no? Pero pues, seguramente en equilibrio, de manera natural, en los lugares donde los pangolines viven, nosotros, los humanos, al momento de ir a invadir estos hábitats, de cazar estas especies, de consumirlas o incluso de ponerlas de manera artificial en contacto con otras o en otras condiciones diferentes, pues podemos provocar que este virus tenga que adaptarse a las condiciones nuevas que estamos nosotros obligando a las especies a estar, y pues de esa manera pues encuentre un huésped, ¿no? De decir, bueno, pues si ya aparte la población de pangolines está siendo muy utilizada por los humanos, hay mucho contacto con los humanos actualmente, pues no es que haya sido nada más un solo virus el que se adaptó, o sea, bueno, una partícula viral, me refiero a que pues en toda la extensión donde es cazado el pangolín, pues en todos esos momentos son oportunidades de que este virus pudiera cambiar de huésped, ¿no? Y en algún momento lo logró, y pues por eso estamos en esta situación actualmente, ¿no? Claro, como tú bien dices, pues se está investigando, no hay nada cierto, ¿no? Claro, digo, se sabe que el virus es pariente, el virus de nosotros, coronavirus actual, es pariente del coronavirus del pangolín por ciertas características que, bueno, los científicos han descubierto, ¿no? En sus genomas y demás, y cerca del 92% lo comparten. Entonces, ese otro 10%, 8%, pues es lo que ha mutado y que ha hecho que se transmita hacia nosotros, ¿no? Que se adaptó a una nueva especie que somos nosotros. Entonces, de alguna manera es probable que ese virus sea pariente, ¿no? Y por eso es que se le relaciona a la especie con esta situación de posible fuente de origen del virus, ¿no? Pero repito, no significa que el pangolín llegue y estornude a las personas y se contagien, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es un organismo que ha vivido en esta especie X tiempo, durante varios años, incluso miles de años, no sabríamos hasta ciencia cierta, pero pues bueno, se ha adaptado a una población nueva que somos nosotros, y a lo mejor en el pangolín pues únicamente ocasiona lesiones muy leves, no tiene ningún otro reporte de enfermedad, pero nosotros pues dijo, de aquí soy, y pues bueno, obviamente salió toda esta situación actual, ¿no? De la enfermedad. Claro, porque en un principio dijeron que el murciélago era el que traía el coronavirus y después se lo pasaron a la serpiente y la serpiente era la que se comía a la gente, ¿no? Y ahora, Exacto. bueno, hay otra hipótesis, ¿no? Que dicen que el murciélago se lo pasó a este animalito, pero pues es un poco difícil, ¿no? Que al pangolín nos los pase a nosotros, porque nosotros pues no tenemos contacto. Entonces se dice que en el mercado de comida de esta ciudad donde empezó todo, de China, claro, pudiera haberse dado esto, ¿no? sí, por supuesto, digo, sobre todo si son situaciones de la mayor cantidad de individuos capturados, como estábamos platicando hace un momento, y que están enfermos, pues en ese momento es un sitio de cultivo, de crecimiento, no de un virus, sino cualquier otro tipo de enfermedad. No puedes saber qué tantas cosas están ahí, sobre todo porque las condiciones evidentemente no son las mejores, ni para los animales, ni higiénicas, ni para los humanos, ¿no? Entonces, pues es súper facilísimo que puedan esas enfermedades
ser transmitidas de una especie a otra que nunca deberían tener contacto. A lo mejor eran la China pangolines de la India, que no tendrían ninguna razón de estar fuera de su hábitat natural y pues bueno, vienen con otro tipo de parásitos, otro tipo de virus, otro tipo de bacterias y en ese sitio pues se contagian otras especies animales, ¿no? Incluyéndolos nosotros. Y bueno, eso sucede con cualquier tipo de especie, ¿no? Con cualquier situaciones de tráfico ilegal en donde no hay unas condiciones pues, de cuarentena, higiene y etcétera, como se podría hacer, ¿no? Y bueno, que evidentemente no está viéndose por el bienestar de los animales ni por la salud de las personas. Claro, y bueno, mucha gente cuando escuchó de los murciélagos, pues querían matar a todos los murciélagos, pero la realidad es como tú lo comentaste en el programa anterior de los murciélagos. Los murciélagos también hacen una gran actividad muy importante para nuestro bienestar, ¿no? No es nada más pensar que de eso viene si no lo tienen comprobado y terminar con estos animales. Claro. No, aparte, ¿quién va a saber si hay otro agente por ahí medio escondido en los mosquitos, por ejemplo, y si destruimos todos los murciélagos, los mosquitos van a proliferar y al rato nos vamos a ver en una situación peor? Pues no, la verdad es que es verlo de manera global y en conjunto. Somos parte de un ecosistema que tiene que estar en equilibrio y el bienestar de las personas depende del bienestar de nuestro planeta, de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, pues por eso hay que tener, no estar involucrados en la conservación de nuestro medio ambiente, ¿no? Incluso aunque hablemos del pangolín, que dicen, lo vemos muy lejos en Asia, no, de alguna manera todo eso nos está pegando, ¿no? Nos estamos dando cuenta, espero que sea una de las enseñanzas de toda esta situación, que los humanos no vivimos solitos en el planeta, ¿no? Tenemos que estar pensando en el resto de los seres con los que compartimos, ¿no? Animales y plantas, y obviamente el medio ambiente donde viven todos ellos, porque si no lo podemos conservar de manera equilibrada, pues esto es lo que pasa, se nos sale todo de control y pues a ver quién lo va a parar. Hasta ahorita pues nos estamos viendo un poquito complicada la situación, ¿no? Entonces bueno, no es por otra cosa excepto pues tener esta, yo creo que sea una de la conciencia que podemos aprender, ¿no? De la lección que podemos aprender de esto, o tener que vivir todos en equilibrio, en armonía con la naturaleza. Exactamente, ya ves ahorita lo que está pasando en el mundo, ¿no? En los canales de Venecia salen los delfines, cómo los peces llegan a las orillas, cómo los animales están saliendo a la calle, están bajando de donde Pues, viven, ¿no? obviamente tienen oportunidad, dicen, vamos a recuperar nuestros espacios. Y bueno, también ahí no sería muy complicado que también si vemos que se puede convivir, se puede hacer cooperación entre especies, pues igual lo aceptemos, ¿no? No seamos tan tontitos como para decir, bueno, pues entonces ahora otra vez ya se acercaron, pues vamos a matarlos. No, pues no, al contrario, vamos a aceptarlos, ¿no? Así es. Sí, y aparte, pues bueno, sobre todo el caso del pangolín, el hecho de que se maten por las situaciones que están, o sea, ni siquiera por el virus, sino que se casen por la comida y por las escamas, se me hace una sobrada tontería, ¿no? Es algo que no tiene ni pies de cabeza, el tener que destruir una especie por situaciones o por razones tan fuera de realidad como son actualmente. Exactamente, yo por eso no te pregunté como en todos los programas cuál es su depredador, porque pues el peor depredador somos nosotros. Nosotros, obviamente sí se lo comen algún felino, algunas crías por ahí en algún momento, algún otro ejemplar que esté en su medio ambiente, pero en realidad la razón por la que esta especie está en peligro de extinción es por la cacería desmedida de que hacemos nosotros para este tipo de mercados ilegales. Y bueno, yo vi un dato que no sé si sea cierto, pero dice que al año se trafican 100,000 animalitos de estos. Sí, por lo menos, porque se supone que son los datos que se han encontrado, ¿no? Pero pues igual que los cargamentos, los que no se han atrapado, los que no no se tiene conocimiento, pues vete a saber cuántos, ¿no? Es muchísimo más seguramente que esta cifra que mencionas. Exactamente, sí, pues es lo que se reporta, pero atrás de eso ha de ser mucho más, ¿verdad? Claro. Así como nosotros Sí, que... sí, sí, sobre todo porque es un animal, pues que desde el principio de la plática
lo decíamos, ¿no? Totalmente raro y con características muy particulares, muy bonito, ¿no? Y obviamente, bueno, ni esta especie ni ninguna otra merecería que está pasando por esto. Exactamente, pero yo creo que es un animal que, como tú bien dijiste, es solitario, no se mete con nadie, no es agresivo aparentemente, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí, sí. qué tristeza de que termine en un plato de sopa, ¿no? Sí, Sí. exactamente, que te lo comas. O que ahora lo acusen de ser portador de este virus tan feo que tenemos Pues ahora, bueno, podría ser portador, pero la culpa fue de nosotros por estar en contacto así con ellos. por comérselos, Exacto, ¿no? tal cual. Mira, en internet encontré una imagen que, bueno, te la voy a poner ahorita, y de la gente que pues realmente no piensa que esto es cierto, ¿no? Y mira, dice, el pangolín es inocente, hasta probar lo contrario, y pues tienen mucha razón, ¿no? Sí, claro. Sí, no, no, o sea, una cosa también es eso, ¿no? No es que la especie o el pangolín ha dicho vamos a contagiar humanos. O sea, simplemente esta en particular tiene un virus que ha vivido en equilibrio durante muchísimo tiempo y por alguna razón ese virus pasó hacia nosotros y esa razón pues probablemente haya sido todo este consumo ilegal que tenemos de la especie. Pero bueno, podría ser cualquier otro, ¿eh? Y yo creo que también eso es otra, otro ejemplo y otra lección que debemos tener, porque si seguimos así, al rato no nos va a agarrar el virus del pangolín, nos va a agarrar el virus del tiburón o el virus de cualquier otro animal y menos vamos a tener la oportunidad de estar al pendiente, ¿no? De esta situación. Exacto, mira qué tristeza de esta foto donde fue Ya me alguien, sí, esas botas, ¿qué onda? ¿no? O sea, de Sí, exacto. un pangolín, Ninguna ¿no? razón de ser. O sea, qué feo, Así ¿no? es. Qué feo que haya terminado ahí, pero pues bueno, esa es la triste realidad, ¿no? Sí, mejor pongo fotos de pangolines chiquitos con su mamá o Tiernos, felices en la selva. así es, Exacto. así es, Javier. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa, por habernos enseñado del pangolín y ojalá pues algún día conozcamos uno en persona, ¿no? Exacto, pues sería una de las especies muy padres, sería muy agradable poder ver una en persona, pero también con las razones correctas. Si me lo encuentro en un mercado, creo que sería lo peor. Mejor que se encuentre en vida silvestre o en algún centro de rehabilitación, dispuesto a ser liberado de nuevo a su hábitat, sería lo mejor. Así es, claro que sí, cómo no. Pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo y ojalá que podamos hacer más programas contigo. Siempre nos traes mucha Claro, sí, información. hay que aprovechar ya la tecnología, el Zoom y todo, ya ahorita sean los siguientes, incluso que sean por esta vía, aunque no haya tanta posibilidad de encontrarnos directamente, pero bueno, ellos saben, con mucho gusto, ya extrañaba Valor Animal. Muchos saludos a todos los escuchas y pues esperemos les haya gustado el programa. Así es, Javier, muchísimas gracias. Cuídate mucho, por favor, tu familia. Muchos saludos. También ustedes sí, afortunadamente guardados todos, hasta que nos den permiso de salir. Así es, claro que sí. Pues te mando un gran abrazo y muchas gracias. Igual, muchos saludos, cuídense. Gracias. Hasta pronto. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv.